Era mi despedida de soltera. Todas mis amigas estaban celebrando. Y yo, con unas copas de más. Ellos aparecieron, 7 bailarines, que por cierto eran muy guapos. Fue una locura de la noche, un impulso que jamás planeé. Me siento un poco culpable por ser infiel, pero nadie más lo sabe. Se suponía que era una noche feliz, inocente, de celebración, pero superó mis expectativas. Fue una gran despedida de soltera. Mi última noche libre, como dicen. Y sí, fui infiel. Con 7 hombres. En una sola noche. Y no me arrepiento. Decirlo así suena descarado. Frío. Escandaloso. Y lo es. No voy a mentir. No fue un error, ni algo que se me fue de las manos por 2 segundos. Fue una cadena de decisiones impulsivas que se fueron acumulando copa tras copa, risa tras risa, hasta que ya no había vuelta atrás. Y lo peor, o lo más honesto, es que en ese momento no pensé en mi prometido, ni en la boda, ni en el futuro. Pensé solo en mí. Todavía me acuerdo del ambiente. Música alta, luces bajas, mis amigas gritando, brindando por mí, por el vestido, por la fiesta que se venía. Todas felices. Todas celebrando. Y yo en el centro, con esa mezcla rara de nervios, emoción y una libertad que no sentía hacía años. Porque cuando estás a punto de casarte, nadie lo dice, pero todo se vuelve serio de golpe. Expectativas, planes, responsabilidades. Esa noche parecía un paréntesis. Y yo me metí de lleno. Al principio fue todo normal. Bailes, bromas, chistes. Nada que no se espere en una despedida de soltera. Yo reía, levantaba la copa, me dejaba llevar. Sentía que me miraban, que era el centro de todo. Y no voy a mentir, me gustó. Me gustó sentirme especial por una noche. Me gustó más de lo que debería. Esa sensación de volver a ser libre, sin reglas, sin responsabilidades, sin alguien esperando una explicación de mí al final de la noche. Y entonces aparecieron ellos. 7 bailarines. Así, de golpe. Contratados para el show. Todos distintos. Todos guapos. Todos muy masculinos. Mis amigas como locas, descontroladas. Yo me reía, levantaba las manos, hacía comentarios irónicos. Era muy divertido. Todo normal hasta ese momento, nada raro. Como cualquier despedida de soltera. No había planeado ser infiel. Tampoco fue una crisis existencial. Fue impulso. Fue adrenalina del momento. Fue esa voz interna que te dice solo es una noche, no pasa nada. Y yo, en lugar de callarla, la dejé hablar cada vez más fuerte. No voy a entrar en detalles explícitos, porque no hace falta. Se trata de lo que sentí en ese momento. Me sentía libre, demasiado libre. Y todo terminó mal, en una gran infidelidad. Todo envuelto en risas, música, miradas cómplices. Mis amigas bailando, alentando, gritando, grabando recuerdos para después, celebrando como si fuera lo más normal del mundo. Y yo, con unas copas de más, dejándome llevar como si no existiera el día siguiente. En algún momento pensé en él. En mi prometido. Fue un pensamiento rápido, casi molesto. Lo aparté rápido. Me dije que no iba a enterarse. Que no cambiaba lo que sentía por él. Que una cosa no tenía nada que ver con la otra. Mentiras. Mentiras que en ese momento me sirvieron para seguir. Cuando todo terminó, cuando la música bajó y la noche empezó a terminar, sentí algo. No era culpa. Fue más bien un vacío. Como cuando termina una fiesta increíble y de pronto el silencio te cae encima. Me miré al espejo del baño. Maquillaje corrido, sonrisa cansada, con olor a alcohol. Y pensé, ¿qué hice? Volví a casa de madrugada. Me acosté sola, mirando el techo. Ahí sí sentí un poco de culpa. No se lo conté a nadie fuera de ese grupo. No porque me lo pidieran, sino porque entendí que decirlo en voz alta lo haría real. Y mientras quedara solo en mi cabeza, podía fingir que fue algo que estaba permitido, una locura de un día, algo normal. Pero la verdad es esta, fui infiel.
En mi despedida de soltera. Y no me arrepiento. Después de admitirlo, después de aceptar que esa noche había sido infiel, empecé a reconstruir la noche en mi cabeza con más claridad. Porque una cosa es la culpa y otra es entender cómo pasó todo. Y cuando lo entendí, me di cuenta de que no fue un solo momento. Fue una suma de decisiones pequeñas, aparentemente inocentes, que me llevaron directo a donde terminé. Esa noche, después de la primera sorpresa de mis amigas, los bailarines entraron al show. Como suele suceder en una despedida de soltera. Todo era diversión. Mis amigas reían, gritaban cosas. Yo observaba, copa en mano, sintiendo como el alcohol me desinhibía y me aflojaba la cabeza al mismo tiempo. Uno se me acercó primero. Me habló al oído para presentarse. Me felicitó. Su voz era tranquila, segura. Nada vulgar. Me preguntó si estaba disfrutando la noche. Le respondí que sí, con una sonrisa automática. Nada más. Pero esa sonrisa fue suficiente. Luego vino el segundo. Después el tercero. No todos a la vez, sino de a poco, como si la noche se fuera armando sola. Cada uno con su forma de hablar, de felicitarme por la boda. Y yo con mis amigas, riéndome, bailando, disfrutando de la música, sintiendo como era el centro de atención. Mis amigas lo notaron enseguida. Me alentaban. Me decían que era mi noche, que no pasaba nada, que eso era parte del ritual. Es una despedida, repetían, como si esa frase tuviera el poder de borrar cualquier consecuencia. Y yo quería creerlo. Quería aferrarme a esa idea como una excusa legítima. Todo parecía permitido porque estaba envuelto en risas y copas. Cada vez que dudaba, alguien me tocaba el hombro, me levantaba la copa, me hacía brindar otra vez. Y yo seguía disfrutando de la noche. No hubo un plan. No hubo un acuerdo previo. Simplemente pasó. Terminé siendo infiel, sin pensarlo demasiado. Me decía a mí misma que ya estaba ahí, que no tenía sentido frenar ahora. Recuerdo reírme mucho. Reírme de mí, de la situación, de lo absurdo que era todo. Recuerdo pensar que si alguien me viera desde afuera no me reconocería. Pero era mi noche. Y me lo merecía. En algún momento miré el reloj. No supe bien qué hora era. El tiempo había dejado de importar. Pensé que debía irme, que ya era suficiente. Pero justo entonces una amiga me tomó de la mano, y me dijo algo al oído que me hizo reír otra vez. Y me quedé. Me repetía que era la última vez. Que después de ese momento todo terminaba. Que no iba a pasar nada más. Y cada vez que lo decía, la noche me demostraba lo contrario. Me descontrolé. Decirlo así suena exagerado. Pero esa noche, no lo parecía. Todo estaba tan borroso que perdí la cuenta. Cuando finalmente terminó, cuando la música bajó y la gente empezó a dispersarse, sentí el cansancio de golpe. Un cansancio físico y mental. Dejé de bailar. Me senté un segundo, respiré hondo, miré alrededor. Mis amigas seguían riendo, comentando, revisando sus teléfonos. Para ellas era una anécdota divertida. Para mí, empezaba a convertirse en algo más. Me levanté, fui al baño, me lavé la cara. Me miré al espejo con más atención que antes. Ya no era euforia. Era la resaca asomando. Pensé en cómo iba a recordar esa noche dentro de unos días. Pensé en si podría mirar a mi prometido a los ojos sin que se notara nada. Y me convencí, otra vez, de que sí. Volvimos a casa juntas. Entre risas, comentarios, bromas internas. Yo asentía, sonreía, participaba. Pero por dentro ya estaba armando otra versión de la historia. Una versión más suave, más aceptable, una que pudiera contar. No se sorprendan. De verdad. Esto es exactamente lo que suele pasar en muchas despedidas de soltera de mujeres, aunque ninguna lo diga. Es lo normal, es una tradición, una noche donde todo vale porque después viene el compromiso, la rutina, la vida seria. Se normaliza el exceso, la infidelidad, y se lo disfraza de libertad. Nadie te frena, nadie te cuestiona. Al contrario, te empujan.
Te dicen que aproveches, que es ahora o nunca, que después ya no se puede. Y cuando estás ahí, rodeada de risas y alcohol, esa idea comienza a gustarte. Y no lo cuento para justificarme ni para hacerme la inocente. Lo cuento porque es real. Porque pasa más de lo que se cree. Porque muchas mujeres viven despedidas así y al día siguiente vuelven a su vida como si nada, guardando el secreto como una anécdota. Algunas se arrepienten, otras no tanto. Algunas lo mantienen en silencio, otras lo transforman en un chiste interno. Pero no es una rareza. Es parte de una cultura que lo permite, lo celebra y después mira para otro lado. Y yo, esa noche, simplemente fui una más dentro de eso. Al día siguiente, me desperté pasada la mañana, con la luz entrando por la ventana y con una gran resaca. Tenía la boca seca, los músculos cansados y esa sensación incómoda de saber que algo grande había pasado, aunque todavía no lo hubiera ordenado del todo. Me quedé unos segundos mirando el techo, intentando reconstruir la noche. Fragmentos sueltos. Risas. Música. Caras. Demasiadas caras. Cerré los ojos, como recordando. Me levanté despacio, tomé agua, me miré al espejo. Ojeras, maquillaje corrido que no había terminado de sacar, el pelo hecho un desastre. Sonreí sola. Una sonrisa cansada, medio irónica. El celular estaba en la mesa de luz. Vibraba. No paraba de vibrar. Lo agarré con cuidado, como si pudiera explotar. Mensajes. Muchos. Demasiados. Primero los ignoré. Fui al baño, me lavé la cara, respiré hondo. Me dije que tenía que armar el personaje del día siguiente. La versión presentable. La prometida normal que había tenido una despedida divertida, nada más. Él me llamó a media mañana. Atendí con voz suave, un poco gastada, lo justo para que sonara a resaca inocente. Me preguntó cómo la había pasado. Le dije que bien, que nos habíamos divertido mucho, que bailamos, que tomamos de más. Todo cierto, pero incompleto. Me reí un poco mientras hablaba, como si fuera una anécdota simple. Le dije que estaba cansada y que después hablábamos mejor. No preguntó más. No necesitó hacerlo. Cuando corté, solté el aire que estaba conteniendo. Ahí recién me permití mirar el celular en serio. El grupo de mis amigas era un caos. Mensajes cómplices, risas escritas, comentarios que solo tenían sentido para nosotras. Y después empezaron a aparecer las fotos. Videos cortos. Imágenes congeladas de una noche muy divertida. Me tapé la boca para no reírme en voz alta. Me reía porque estaba medio borracha todavía, porque todo se veía exagerado, casi ridículo. Yo en el centro, levantando la copa, bailando, riéndome como si nada importara. Algunos videos los miré 2 veces. No porque quisiera revivirlos, sino porque no podía creer que fuera yo. Bebiendo así, diciendo cosas que apenas recordaba, rodeada de gente que horas antes no existía para mí. Me causaba gracia. Una risa nerviosa, incrédula. No era orgullo. Tampoco vergüenza total. Era esa risa que sale cuando el cerebro todavía no terminó de procesar lo que pasó. Mis amigas mandaban mensajes como si fuera un logro, como si todo hubiera sido parte de un gran show. Me decían que había sido épico, que nunca se iban a olvidar de esa noche, que era la despedida perfecta. Yo respondía con emojis, con frases cortas. Guardé algunas fotos. Otras las borré enseguida. No quería que todo quedara registrado, aunque ya era tarde para eso. En ningún momento se me cruzó por la cabeza mostrarle algo a mi prometido. Eso no estaba en discusión. Esas imágenes no eran para él. Eran parte de mi historia, algo que iba a quedar solo entre nosotras. Un archivo secreto que no necesitaba testigos. Al mediodía me preparé algo para comer, aunque no tenía hambre. Me senté en la mesa, celular en mano, volví a mirar un par de videos. Esta vez con más calma. Sin música alta, sin risas alrededor. Solo yo y la pantalla. Y aún así, me volví a reír. Me reí de lo desinhibida que estaba, de lo poco consciente que parecía.
Me reí porque todavía había alcohol en mi sistema y porque, en el fondo, no sentía la culpa que se suponía que debía sentir. La culpa aparecía y desaparecía. Venía en oleadas cortas. Pensaba en él, en la boda, en lo que se venía. Y después, otro mensaje entraba, otra foto, y mi mente se distraía otra vez. Era como vivir en dos estados al mismo tiempo. La mujer responsable y la de la noche anterior, coexistiendo juntas. Por la tarde él pasó a verme un rato. Me abrazó, me dijo que me veía cansada. Le dije que sí, que había sido intenso. Sonrió. Me dio un beso en la frente. Yo sonreí también. Natural. Practicado. No me tembló la voz. No bajé la mirada. Me sorprendió lo fácil que fue. Cuando se fue, volví al celular. Mis amigas seguían comentando, mandando recuerdos, haciendo bromas. Yo ya estaba más sobria. Y aún así, seguía sin sentir que el mundo se me venía abajo. Me sentía rara, sí, dividida, pero no destrozada. Esa noche, antes de dormir, puse el teléfono en silencio. Lo dejé boca abajo. Cerré los ojos. Pensé que al día siguiente todo iba a volver a la normalidad, que esa historia iba a quedar archivada, guardada en un lugar al que no pensaba volver demasiado seguido. Lo guardaría como un recuerdo. Dejé de preguntarme si lo que pasó fue imperdonable y empecé a preguntarme por qué se supone que debería vivirlo como una condena eterna. Porque, seamos claros, lo que pasó no es una rareza. No es un caso aislado. No es una locura imposible. Pasa más de lo que la gente quiere admitir. Las despedidas de soltera no son solo globos, juegos tontos y brindis inocentes. Son espacios donde muchas mujeres sienten, por última vez antes del matrimonio, que pueden ser libres, sin sentir culpa después. Y en ese contexto, disfrutar de una noche es más común de lo que se dice. Yo no fui la primera ni voy a ser la última. La diferencia es que yo no me voy a hacer la sorprendida. Esa noche fue mi último día de libertad absoluta. No libertad legal, sino esa libertad de no tener que darle explicaciones a nadie. Durante años fui correcta, comprometida, buena persona. Cumplí expectativas, cuidé responsabilidades. Postergué partes mías que no encajaban del todo en la imagen de la futura esposa. Y esa noche, por una sola noche, me permití no ser eso. ¿Me dio culpa? Sí. No voy a mentir. Hubo momentos en los que pensé si había ido demasiado lejos, pero también hubo una sensación clara, firme, que no se fue con el tiempo. Sentí que me lo merecía. Me merecía una noche sin control, sin cuidado, sin pensar en el después. Me merecía vivir algo solo para mí, aunque no encajara en el discurso romántico que a todos les gusta repetir. Y antes de que alguien saque conclusiones, no estoy diciendo que todas las mujeres deban hacerlo. No estoy diciendo que sea obligatorio ni que sea la única forma de vivir una despedida. Estoy diciendo que sucede, que es real, que muchas lo viven en silencio, lo esconden, lo transforman en un secreto. Y que juzgar desde afuera es muy cómodo cuando no estuviste ahí, de controlar esa una sensación de ahora o nunca empujándote desde adentro. Por eso, a quienes están escuchando esto, les digo algo simple: no me juzguen, no me reduzcan a una sola noche. No finjan que la curiosidad y el impulso desaparecen mágicamente cuando una mujer se compromete, porque no es así. Somos humanas. Y podemos cometer errores también. Lo que viví no define todo lo que soy, pero tampoco voy a fingir que no pasó. Fue parte de mi historia, parte de mi despedida, parte de una libertad que, para bien o para mal, ya no existe de la misma manera. Y no me arrepiento como se espera que me arrepienta. Tal vez a algunos les moleste escuchar esto. Tal vez prefieran historias con lágrimas, con promesas, con finales felices. Esta no es una de esas. Esta es la historia de una mujer que se permitió vivir algo, de disfrutar de la vida. Porque, aunque incomode decirlo,
Muchas mujeres merecen vivir, al menos una vez, una noche sin permiso, sin reglas, sin explicaciones. Y aunque después vuelvan a su vida, a su rutina, a su compromiso, esa noche queda ahí, como un recuerdo incómodo para algunas y liberador para otras.